Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a un nuevo conjunto de sesiones que vamos a denominar un grupo de estudio del libro El Kybalión. El Kybalión es un libro que muchos de nosotros conocemos, es famosísimo, lo hemos, el que más y el que menos, pues leído en algún momento de nuestro afán por el estudio de la espiritualidad. Podría decirse que es un bestseller. Y bien, en el conjunto de sesiones que estoy realizando sobre textos de espiritualidad profunda, sobre el estudio de dichos textos, pues me ha parecido conveniente hacer esta serie de sesiones para interrelacionar el contenido del libro El Kybalión pues con el contenido de la espiritualidad profunda de los textos más famosos que ahora mismo pues estamos estudiando, ¿no? Me ha parecido muy interesante porque creo que tiene una perfecta armonización, creo que el hacer este estudio puede constituir el nexo de unión entre la enseñanza del Kybalión, el libro Durantia, un curso de milagros, un curso de amor, Habla Set, todos estos textos de los que últimamente pues venimos haciendo sesiones. Y bueno, pues las primeras sesiones que vamos a realizar son sesiones en las que hago un primer estudio sobre los orígenes del libro, sobre sus autores, sobre el autor real del cual los autores extraen sus enseñanzas expresamente, Hermes Trismegisto. Ya sabéis que los autores del Kybalión pues, permanecen en el anonimato, son 3 autores autodeclarados que no se identifica quiénes son. Y bueno, pues después de hacer un poquito de labor de investigación y de armonización con los otros textos, pues creo que ya estoy en condiciones de poder empezar a hacer estas sesiones que tenía planificadas desde hacía un tiempo. Y bueno, pues haremos primero 2 o 3 sesiones en las que vamos a plasmar los resultados de esa pequeña investigación, de andar por casa, porque yo no soy un investigador de estas cuestiones, simplemente pues por la atracción que me merece el contenido del Kybalión me ha parecido oportuno realizarla para dar un poco de luz sobre los orígenes y cómo enraiza y cómo conecta con los textos revelados de espiritualidad profunda de segunda mitad del siglo XX y en adelante. Y bien, pues sin más, en esta primera sesión, que vamos a llamarle presentación de la serie de sesiones, presentación del grupo de estudio y primera sesión introductoria en el que realizamos este trabajo de investigación, pues sin más, vamos a comenzar y bueno, pues ya os digo, no sé si serán 2 o 3 sesiones estas iniciales, pero en cualquier caso, pues van a llevar un tiempo porque al final, pues esta investigación pues me ha llevado a un cierto nivel de detalle, pues para que quede un trabajo que se pueda comprender y que realmente pues dé algo de luz sobre los orígenes tanto de los autores anónimos como sobre esa figura mítica y legendaria que es Hermes Trismegisto. Bien, pues comenzamos. El Kybalión es una obra autodeclarada, según se especifica en su introducción, basada en las antiquísimas enseñanzas herméticas. Y también establece su propósito no como la enunciación de una filosofía o doctrina especial, sino más bien para proporcionar al estudioso una exégesis, una interpretación de la verdad,
que le sirva para conciliar los muchos tópicos de los conocimientos ocultos que puede ya haber adquirido, pero que aparentemente son contradictorios o paradójicos, lo que a menudo desanima y disgusta al estudiante. Así, se proclama como una obra aclaratoria o explicativa de la enseñanza hermética, atribuida a Hermes Trismegisto, a quien describe como un gran maestro que murió en el antiguo Egipto, contemporáneo de Abraham e instructor de aquel venerable sabio, y a quien atribuye las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas. En referencia al carácter oculto y esotérico del hermetismo, dice también la introducción que la verdad original enseñada por él, en referencia a Hermes, ha sido guardada intacta, en su pureza primitiva, por un reducido número de hombres en cada época, los cuales, prescindiendo de muchos aficionados y de estudiosos superficiales, siguieron el proceder hermético y reservaron su conocimiento a aquellos pocos que estaban preparados para comprenderlo y dominarlo. Que de boca en boca fue transmitido ese conocimiento entre esos pocos y que en todo momento han existido, en cada generación y en los diversos países de la Tierra, algunos iniciados que han conservado viva la sagrada llama de las enseñanzas herméticas y que siempre han deseado emplear sus lámparas para encender las lámparas menores del mundo profano, cuando la luz de la verdad languidecía y se nublaba por su negligencia, o cuando su pabilo, lo que está dentro de las velas, se nublaba con materias extrañas. Sigue diciendo la introducción, que estos hombres saben de sobra los pocos individuos que hay en cada generación capaces de recibir la verdad o de reconocerla si se les presentara. Tal y como dice el Kybalión, donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que es apto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, vienen los labios que habrá de llenarlos con sabiduría. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Es decir, el ocultismo y el esoterismo son las corrientes de enseñanza que han pretendido guardar las verdades reveladas durante la parte de la historia de la humanidad en que la persecución por las ideas hacía imposible su difusión generalizada, es decir, hasta el siglo XX. Estas circunstancias determinaban que las únicas publicaciones que se realizaban sobre las enseñanzas de la espiritualidad profunda fuesen en clave simbólica y mediante el uso de seudónimos, persiguiendo de esta forma que no hubiese una identificación clara del contenido que permanecía así oculto, que pudiese incriminarse a los autores de estas obras que pretendían transmitir y divulgar dicha enseñanza, y persiguiendo también que, siendo el contenido más o menos expreso, no hubiese un autor conocido al que acusar, lo cual habitualmente incriminaba al lector por el mero hecho de la tenencia de estos textos. Esta situación de falta de libertad de expresión que originaba la persecución de los considerados herejes tenía otra consecuencia adicional, y era que no lograse con mucha frecuencia transmitirse una información unificada, coherente y significativa de estas enseñanzas, debido a tres motivos principales. Primero, la lejanía histórica de las revelaciones, en tiempos en que su difusión se realizaba de forma oral, lo cual dificultaba enormemente la fiabilidad del contenido pasadas las sucesivas generaciones de estudiantes difusores de la misma.
Otro motivo, el simbolismo tras el que se ocultaba la información para no ser detectada por los perseguidores. El tercer motivo, el anonimato de los difusores y la dificultad de reunión y extensión generalizada de la enseñanza espiritual. Por tanto, en muchos casos, las enseñanzas que comenzaron a denominarse esotéricas y ocultas devenían en galimatías incomprensibles para cualquiera que no hubiese permanecido en la cadena fidedigna de la transmisión de esa información. Así lo reconoce también la susodicha introducción del Kybalión, al expresar que esos oídos incapaces de comprender son los que han criticado esta actitud de los hermetistas y los que se han lamentado públicamente de que aquellos no hayan expresado nunca claramente el verdadero espíritu de sus enseñanzas, sin reservas ni reticencias. Pero una mirada retrospectiva en las páginas de la historia demostrará la sabiduría de los maestros, quienes conocían la locura que era intentar enseñar al mundo lo que éste no deseaba ni estaba preparado para recibir. Los hermetistas nunca han deseado ser mártires, sino que por el contrario han permanecido retirados, silenciosos y sonrientes ante los esfuerzos de algunos que se imaginaban, en su ardiente entusiasmo, que podían forzar a una raza de bárbaros a admitir verdades que solo pueden comprender los que han avanzado mucho en el sendero. El espíritu de persecución no ha muerto aún en la tierra. Hay ciertas enseñanzas herméticas que, si se divulgaran, atraerían sobre sus divulgadores un griterío de odio y el desprecio de las multitudes, las que volverían a gritar de nuevo: crucificadlo, crucificadlo. También el capítulo 1, la filosofía hermética, hace referencia a esta cuestión al establecer que esta política de diseminar cuidadosamente la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas, aún en nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países y en todas las religiones, pero nunca identificada con un país en particular ni con secta religiosa alguna. Esto es debido a la prédica que los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y la Persia degeneró y se perdieron sus conocimientos debido a que los instructores se habían convertido en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, siendo su inmediata consecuencia que perdieron toda su sabiduría, lo que acabó por transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo pasó con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron por el tiempo de Constantino, quien mancilló la filosofía mezclándola con la teología, y la Iglesia cristiana perdió entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas durante varios siglos, sin que hasta ahora haya encontrado su camino, observándose actualmente que la Iglesia cristiana está luchando nuevamente por aproximarse a sus antiguas enseñanzas místicas. Pero siempre han existido unas cuantas almas que han conservado viva la llama, alimentándola cuidadosamente y no permitiendo que se extinguiera su luz. Y gracias a esos firmes corazones y a esas mentes de extraordinario desarrollo, tenemos aún la verdad con nosotros. Mas no se encuentra en los libros. Ella ha sido transmitida del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, de los labios a los oídos. Si alguna vez se ha escrito algo sobre ella,
su significado ha sido cuidadosamente velado con términos de astrología y alquimia. Esto es lo que yo decía de que al final esto se convertía en un galimatías incomprensible. De tal manera que solo los que poseían la clave podían leerlo correctamente. Esto se hizo necesario a fin de evitar las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, quienes luchaban contra la doctrina secreta a sangre y fuego. Aún en nuestros días nos es dable encontrar algunos libros valiosos de filosofía hermética, pero la mayor parte se ha perdido. Sin embargo, la filosofía hermética es la única clave maestra que puede abrir las puertas a todas las enseñanzas ocultas. Bueno, pues hasta aquí unos extractos de lo que dice la introducción y el primer capítulo, la filosofía hermética, del libro El Kybalión, y yo continúo. Y digo, es en este punto cuando considero oportuno explicar que los herméticos se referían siempre a la enseñanza hermética como una filosofía, para diferenciarla de la religión, ya que entendían que las religiones evolutivas acabarían realizando una degeneración de la enseñanza espiritual, al ensalzar la figura de los mensajeros y relegar a un segundo plano el contenido del mensaje. Esta misma cuestión aparece nítidamente resaltada con bastante frecuencia en el libro de Urantia, sobre todo en la parte cuarta, la vida de Jesús, al mostrar que Jesús de Nazaret era consciente de que sus enseñanzas en vida corrían el riesgo de generar una religión que ensombreciese el contenido de su revelación, tal y como acabó ocurriendo finalmente. Esta situación finaliza con el cambio de paradigma de la libertad de expresión en el siglo XX, momento en que comienzan a aparecer muy diferentes textos revelatorios, constituyendo auténticas joyas de divulgación, por la ausencia de simbolismo oculto y por su carácter pedagógico, tales como el libro de Urantia, las enseñanzas de Set, un curso de milagros y un curso de amor, entre otras. Y la comprensión de estos nuevos textos revelados, que acerca de forma completamente transparente la enseñanza espiritual a cualquiera que esté presto a estudiarla, precisamente nos permite realizar, ya solamente con ánimo de erudición, una revisión de los antiguos textos esotéricos y ocultistas, para esta vez ya por fin comprenderlos a la perfección. Y este es precisamente el propósito de estas sesiones de el que probablemente es el libro esotérico u ocultista más famoso en nuestra época actual, el Kybalión. Lástima que aún queden interesados en la espiritualidad, que aún no hayan transitado en el estudio de dicha enseñanza desde los antiguos textos ocultistas hasta los actuales textos revelados, aunque quizás eso acredite que su intención sea más adquirir la importancia que les otorga el halo de misterio que rodea al iniciado y no tanto la asimilación de la verdad. No obstante haber acabado las persecuciones, aún hoy en día, desde las religiones evolutivas, se nos califica de herejes y sectarios a aquellos que nos dedicamos a facilitar la comprensión y realizar la mejor divulgación de las enseñanzas de la espiritualidad profunda de los textos modernos revelados. También realiza el capítulo primero, la filosofía hermética, una explicación del origen histórico de la enseñanza contenida en el Kybalión, al establecer que en los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que eran las bases fundamentales de toda la doctrina secreta y que habían sido, hasta entonces, transmitidas de instructor a estudiante, compilación que fue conocida bajo el nombre de El Kybalión, cuyo exacto significado
se perdió durante centenares de años. Sin embargo, algunos que han recibido sus máximas de los labios a los oídos, las comprenden y las conocen. Sus preceptos no habían sido escritos nunca hasta ahora, dicen los autores. Son simplemente una serie de máximas y axiomas que luego eran explicadas y ampliadas por los iniciados. Estas enseñanzas constituyen realmente los principios básicos de la alquimia hermética, la que, contrariamente a lo que se cree, está basada en el dominio de las fuerzas mentales más que en el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, un entrenamiento mental, más bien que en el cambio de una clase de metal en otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal, que convertía todos los metales en oro, era una alegoría relativa a la filosofía hermética, alegoría que era perfectamente comprendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. Bien, pues esto en cuanto a el Kybalión, su carácter de texto esotérico y ocultista. No pudo ser de otra forma. Tenemos que agradecer inmensamente a esas personas que en cada época de la historia intentaron conservar las verdades reveladas en otro momento y tenían que hacerlo de forma oculta porque eran perseguidos por la falta de libertad de expresión, lo cual pues suponía enfrentarse a torturas, a la muerte o al ostracismo civil, con lo cual pues tenían mucho mérito. Una vez terminada esta explicación, vamos a hablar de los autores. El Kybalión, él mismo tiene como autores anónimos lo que llama 3 iniciados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que se conoce sobre estos 3 iniciados y lo que se ha especulado y las teorías que hay. Los autores del libro El Kybalión se autodenominan 3 iniciados, con una intención clara de preservar así su anonimato, lo cual ha generado muchas especulaciones sobre su identidad, ya que se atribuye a miembros de varias escuelas de pensamiento, aunque la más postulada es la sociedad teosófica, debido a que, según he preguntado a Emilio Carrillo, erudito de la espiritualidad y persona muy relacionada con dicha sociedad teosófica, él mismo realizó una investigación sobre dicha autoría, aunque no pudo llegar a ningún resultado concluyente. Pero sí nos indica Emilio que Mabel Collins, una conocida teósofa, bien estudiada por él, podría ser una de las autoras, ya que sus textos nominativos tienen muchas coincidencias con el Kybalión. Mabel Collins era miembro de la Sociedad Teosófica, aunque lo habría escrito con independencia de esta Sociedad Teosófica. No obstante, las traducciones del texto inglés a los idiomas correspondientes de varios países se realizaron por miembros de las sociedades teosóficas nacionales respectivas. Concretamente en España se encargó Federico Climent, destacado teósofo de finales del XIX y principios del XX, que tradujo el texto al español. Es decir, la Sociedad Teosófica sí parece que dio indicaciones y promovió la divulgación del texto internamente, animando a que dicho texto se tradujese a distintos idiomas. En Internet se puede ver un resumen de las disquisiciones en la entrada de El Kybalión en la Wikipedia, en la que, entre otras teorías, me ha llamado la atención la siguiente y copio literal. Otra teoría plausible es que el Kybalión fue obra de William Walker Atkinson, con o sin ayuda de terceros. Una de las primeras publicaciones de Atkinson pudo haber sido una serie titulada Las enseñanzas arcanas, que comparte algunas similitudes superficiales con el Kybalión. El Kybalión explora 7 principios herméticos. 7 es un número que tiene una especial significación en la espiritualidad profunda, ¿de acuerdo?
No es momento de explicar la significación espiritual del número 7, pero si alguien tiene interés en recibir la explicación, que me escriba por privado a través de la página de Facebook y encantado se la daré. El Kybalión explora 7 principios herméticos, mientras que las enseñanzas arcanas explora 7 leyes arcanas. El Kybalión afirma ser una elucidación de un antiguo texto hermético inédito del mismo nombre, mientras que las enseñanzas arcanas dicen explorar la sabiduría de un antiguo pergamino no publicado de aforismos ocultos. Ambos libros describen 3 grandes planos de la realidad, cada uno de los cuales se subdivide en 7 planos inferiores. Bueno, estos 3 grandes planos de la realidad, si hacemos un recurso al contenido del libro de Urantia, bueno, son sencillamente el plano físico-material, el plano físico-morontial y el plano espiritual. Y bueno, pues las divisiones, las 7 divisiones de cada uno de los 3 grandes planos, pues ya podéis imaginar que se corresponderán con divisiones evolutivas. Ambos libros, el Kybalión y las enseñanzas arcanas, esta atribuible a el que estamos estudiando, que puede ser uno de los posibles autores, según lo que pone en Wikipedia en la entrada del Kybalión, William Walker Atkinson. Ambos libros describen 3 de los planos inferiores como llaves negras astrales, de manera similar a las teclas negras de un piano y habitados por espíritus elementales. Bien, bueno, todo esto tiene, por supuesto, pues una explicación más profunda. Aquí sigue habiendo algo de simbolismo todavía, incluso en la explicación que hace Wikipedia de el origen y la verdadera identidad de los autores del Kybalión. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en ello ahora. Ambos libros describen con gran detalle el proceso de la alquimia mental, el uno casi en total consonancia con el otro. Hay muchas otras similitudes que conducen de forma natural a la pregunta de si las enseñanzas arcanas podrían haber sido el primer borrador de Atkinson para el material que posteriormente se convertiría en el Kybalión. Bien, hasta aquí la cuestión de los autores que, como hemos visto, pues después de haber consultado a Emilio, una autoridad en la cuestión de la teosofía, pues él mismo dice que no ha llegado a ninguna conclusión pues acreditable, con lo cual pues hemos expuesto el estado actual de la investigación y se queda ahí. Mabel Collins, Atkinson. La entrada de Wikipedia hace más disertaciones, pero estas me han parecido las resaltables. Hablemos un poco de la teosofía y la sociedad teosófica. Yo soy desconocedor de todo lo relacionado con la teosofía y con la sociedad teosófica, pero a efectos de completar la información de esta presentación, extracto algunas de sus autodescripciones en la página web de la organización en España, www.sociedadteosófica.es, la cual se puede consultar para ampliar información. Hago algún extracto. ¿Qué es la teosofía? La teosofía postula el conocimiento de la verdad. La tradición teosófica afirma que el hombre, mediante la exploración de las profundidades de su propia naturaleza, puede llegar a experimentar la verdad. Esta experiencia es teosofía, la sabiduría divina, el conocimiento de la realidad última. La teosofía también postula los principios de la existencia. La tradición teosófica afirma que toda la vida es una, que la ley gobierna el universo y que un proceso de evolución está trabajando en todas partes. En la esfera de la vida humana, estos principios son expresados como la fraternidad de toda la humanidad, el despliegue de posibilidades a través de la reencarnación bajo la ley del karma y de la perfectibilidad humana y la autotrascendencia. Enseñanzas de la teosofía.
Las enseñanzas conocidas como teosofía se dividen en dos grupos. En primer lugar, la teosofía nacida del conocimiento directo de la realidad. La tradición afirma que el hombre, en su naturaleza esencial, es una parte o aspecto de esa realidad que las grandes religiones del mundo siempre han reconocido bajo el nombre de Dios. Debido a esta identidad interna, el hombre puede conocer a la divinidad directamente, sin intermediarios. Esto lo hace a través de un largo proceso de autodescubrimiento, hasta que, en la realización de sí mismo, experimenta el hecho de su identidad con la realidad. Después de ello, ya no puede haber para él duda o muerte, pecado o dolor. Este estado, descrito por los místicos como la unión con Dios, es la meta conocida por diversos nombres como liberación, salvación, iluminación o nirvana. El segundo significado de la teosofía es una consecuencia del primero, el estudio de las grandes religiones, pasadas y presentes, y de las enseñanzas de los sabios cuyos escritos han llegado hasta nosotros a través de muchos siglos. Muestran la evidencia de un cierto cuerpo común de conocimientos relacionados con la divinidad, el hombre y el universo. Este cuerpo de conocimiento, el más elevado factor común de todas las enseñanzas religiosas y filosóficas desde el remoto pasado, también es llamado teosofía. Bien, pues ya hemos visto esos dos propósitos que tiene la teosofía. Principios de las enseñanzas. Enuncia también los 7 principios de las enseñanzas, la página web de la Sociedad Teosófica Española, que promueven que, en cualquier caso, yo no me veo actualmente capaz de analizar, sin profundizar en ellos, en esos principios, y compararlos con los de los textos espirituales revelados. Es decir, sí he visto esos principios en los que se basa la Sociedad Teosófica, los he leído, pero no es objeto tampoco de esta presentación, de esta serie de sesiones sobre el Kybalión, ni de esta investigación cita personal que estoy haciendo sobre los orígenes del libro. No es objetivo ponerse a analizar y explicar esos principios de las enseñanzas teosóficas. La Sociedad Teosófica es una organización internacional dedicada a promover el conocimiento de la unidad de toda la vida y fomentar el estudio de las religiones, filosofías y la ciencia, de modo que podamos entendernos mejor a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. A través de la literatura y diversas actividades, la Sociedad Teosófica ofrece varias enseñanzas y valores para consideración individual, pero no hay doctrina u opinión que sea obligatoria de ninguna manera. Fue fundada en 1875 en Nueva York. Actualmente su sede internacional se encuentra en Adyar, Madrás, Chennai, India. Hoy la Sociedad Teosófica tiene alcance mundial, está presente en unos 60 países, organizada en secciones nacionales, cada una de las cuales está compuesta por grupos de estudio llamados ramas o logias, a las cuales se afilian las personas que deciden hacerse miembros de la sociedad. Y finalmente, decir que la Sociedad Teosófica tiene como objetivos todo esto obtenido de la página, repito, de la Sociedad Teosófica Española: formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color; fomentar el estudio comparativo de la religión, filosofía y ciencia; investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Bien, pues hemos hecho una cierta referencia a la teosofía y a la Sociedad Teosófica, y vamos a empezar a hablar sobre lo más interesante que tiene, a mi modo de ver, esta pequeña investigación, que es la figura de Hermes Trismegisto, la figura envuelta en misterio de Hermes Trismegisto. Y bueno, pues quiero comenzar diciendo que
mi aportación personal al estudio de los orígenes del Kybalión es la afirmación de que Hermes Trismegisto fue en realidad Maquiventa Melquisedec. Afirmación que espero poder acreditar en los siguientes minutos de esta primera sesión y en la siguiente o dos siguientes sesiones para terminar la exposición, presentación del libro y de esta pequeña investigación. De Maquiventa Melquisedec tenemos amplia documentación en el libro de Urantia y bueno, pues empiezo a desgranar los razonamientos por los cuales yo asocio a Hermes Trismegisto con Maquiventa Melquisedec. Bien. Como ya he dicho al principio de esta sesión, el Kybalión se autoproclama como una obra aclaratoria o explicativa de la enseñanza hermética, atribuida a Hermes Trismegisto, a quien describe como un gran maestro que murió en el antiguo Egipto, contemporáneo de Abraham e instructor de aquel venerable sabio, y a quien atribuye las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas. Veamos la figura de Abraham. Unas pequeñas notas obtenidas también de la Wikipedia. Aquí no había que hacer un estudio profundísimo sobre la cuestión. Abraham es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones abrahámicas y juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, cristianismo e islam. Estamos ahora mismo dando unas pinceladas sobre Abraham porque indudablemente el Kybalión asocia a Hermes Trismegisto una relación con Abraham. Entonces vamos a empezar a configurar ese mapa para poder comprender esa afirmación que hago de que Hermes Trismegisto era Maquiventa Melquisedec. Bien. La historia de Abraham no puede ser relacionada con exactitud a ningún tiempo específico. Aunque es ampliamente reconocido, todo esto son extractos de la Wikipedia, la entrada Abraham. Aunque es ampliamente reconocido que la era patriarcal junto al Éxodo y el periodo de jueces es una construcción literaria tardía que no se relaciona con ningún periodo específico de la historia. Es decir, no se sabe en qué tiempo exactamente. Hay, lógicamente, muchas especulaciones al respecto, pero no se sabe con certeza en qué tiempo viviría Abraham. Según el relato bíblico, la historia de Abraham es relatada en el libro del Génesis, desde el capítulo 11, versículo 26, hasta el capítulo 25, versículo 18, en el cual se relata que Abraham viajó a Egipto. En Génesis 14 se relata que Melquisedec es rey de Salem y sumo sacerdote. En la epístola a los hebreos se afirma que el nuevo sacerdocio de los creyentes en Cristo dejará de ser el judío, sacerdocio aarónico, y será al estilo simbólico de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, quien apareciéndosele a Abraham y participando del pan y del vino en aquel encuentro trascendental, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, el botín de esa batalla. Melquisedec, sigue diciendo la entrada de Abraham en Wikipedia, significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es de considerar, pues, cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Por otra parte, sigue relatando la entrada de Abraham en Wikipedia. Melquisedec es visto por algunas versiones del cristianismo
debido al pan y al vino que dio a Abraham, como una especie de sacerdote profeta que ejecutó por primera vez el mandato del Mesías que llegaría muchos siglos después. Bajo esta tradición, Melquisedec fue el primer sacerdote cristiano. Por ello, el sacerdocio cristiano recibe por nombre sacerdocio de Melquisedec, una especie de sacerdote profeta que ejecutó por primera vez el mandato del Mesías que llegaría muchos siglos después. En cuanto a lo que relata la propia Wikipedia con la entrada Melquisedec, fue un rey y sacerdote mencionado durante la narración de Abraham en el capítulo 14 del libro del Génesis. Y Melquisedec, rey de Salem, sacando pan y vino, como era sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham diciendo: Bendito Abraham del Dios Altísimo, el dueño de cielos y tierra, y bendito el Dios Altísimo, que ha puesto a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham, a Melquisedec el diezmo de todo. Génesis 14, 18-20, traducción Nácar Colunga, etcétera, etcétera. Se le presenta como el rey de Salem y sacerdote de El Elión, Dios Altísimo. Trae pan y vino y bendice a Abraham y a El Elión. Aparece la figura de Melquisedec también en los rollos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran, específicamente en la cueva número 11. En este texto, los pergaminos del Mar Muerto, Melquisedec es visto como un ser divino y se le adjudican títulos hebreos como Elohim. Según este texto, Melquisedec proclamará el día de la expiación y expiará a las personas que están predestinadas a él. Él también juzgará a los pueblos. Los rollos de Qumran también indican que Melquisedec se usó como un nombre del arcángel Miguel, interpretado como un sacerdote celestial. En el cristianismo, según la epístola a los hebreos, Jesús se identifica como un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, tal como se recita en el Salmo 110.4, el Salmo Dixit Dominus. Y así Jesús asume el papel de sumo sacerdote de una vez por todas. El nombre de Melquisedec aparece solamente en varios de los libros de Génesis, Salmos y Hebreos. Cabe destacar que de todos los personajes bíblicos y de las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam, Melquisedec es considerado un ser sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Hebreos 7:3. Por otra parte, en textos gnósticos, Melquisedec es el título del primer escrito del Código 9 de Nag Hammadi, el que le presenta como presenta tan eterno como su sacerdocio. Ha estado en el mundo desde el principio del tiempo y se quedará hasta el final. Es el primer peldaño en la escala que ascienden las almas iluminadas. En el propio libro El Kybalión se dan también datos de Hermes Trismegisto. Abandonamos ya todas estas referencias a Abraham y a Melquisedec obtenidas de la Wikipedia y volvemos a los datos que da el propio libro El Kybalión sobre Hermes Trismegisto. Todo esto permite ir haciendo una cierta relación para ir apoyando esa tesis que defiendo y sostengo y cuyo desarrollo se verá en la siguiente sesión. Vamos a ver qué dice el libro El Kybalión sobre Hermes Trismegisto. Dice que desde la tierra del Ganges, es decir, desde la India, muchos ocultistas avanzados se dirigieron hacia Egipto para postrarse a los pies del maestro, y que de él obtuvieron la clase magistral que, al tiempo que explicaba, reconciliaba sus diferentes puntos de vista. De esta forma se explicaba también la doctrina secreta. Dice la introducción que de todas partes del globo acudieron discípulos y neófitos que miraban a Hermes como el maestro de los maestros,
y su influencia fue tan grande que, a pesar de las negativas de los centenares de instructores de los diferentes países, se pueden fácilmente encontrar en las enseñanzas de estos últimos las bases fundamentales en que se asentaban las doctrinas herméticas. Que la obra de Hermes parece haberse dirigido a sembrar la gran verdad semilla que se ha desarrollado y germinado en tantas y tan extrañas formas, más que a establecer una escuela de filosofía que dominara el pensamiento del mundo. Que entre esos grandes maestros de Egipto existió uno al que los demás proclamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que puede llamarse hombre a un ser semejante, vivió en Egipto en la más remota antigüedad y fue reconocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia, debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham, y en alguna de las tradiciones judías se llega a afirmar que Abraham obtuvo mucho de los conocimientos que poseía del mismo Hermes. Que después de haber transcurrido muchos años desde su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años, los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Años después, los griegos hicieron también de él otro de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante centurias enteras, denominándole el inspirado de los dioses y añadiéndole su antiguo nombre, Trismegisto, que significa 3 veces grande. Todos estos antiguos países lo adoraron y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría. Y bien, pues vamos a detener aquí esta primera sesión de presentación de la serie de sesiones del grupo de estudio del libro El Kybalión, esta primera sesión en la cual hemos hablado de el origen del libro, de la supuesta identidad de los autores, los 3 iniciados, y hemos empezado a introducir la figura de Hermes Trismegisto, como contemporáneo de Abraham. Hemos estado leyendo algunas entradas de la Wikipedia referentes a Abraham y a Melquisedec. Mi teoría, la que sustento y espero dejar acreditada en la siguiente o siguientes sesiones, es que Hermes Trismegisto fue Maquiventa Melquisedec, del cual tenemos noticia muy detallada en el libro Durantia. De hecho, bueno, pues en el libro Durantia se establecen las 5 revelaciones de época, el conjunto de revelaciones más importantes, que serían las enseñanzas dalamatianas, las enseñanzas edénicas, Maquiventa Melquisedec, Jesús de Nazaret y los documentos de Durantia. A esas 5 añado yo, en una especulación propia, como sexta gran revelación de época, un curso de milagros y un curso de amor. Y esa tercera revelación de época, que describe perfectamente el libro Durantia, la figura de Maquiventa Melquisedec, pues yo observo una identificación completa con Hermes Trismegisto y veremos cómo el libro Durantia pues, nos va a dar muchísima más luz de la que los actuales hermetistas tienen sobre la identidad del mismo Hermes. Lo veremos en la siguiente sesión. Todo esto, lógicamente, se basa en aceptar que el libro Durantia es una revelación y, por lo tanto, pues en aceptar que lo que dice es verdad
y aún así pues lo apoyaré con suficientes datos como para que nos demos cuenta, después de esta primera sesión de hoy y de lo que se habla de Hermes Trismegisto y de lo que se habla de Abraham y de lo que se habla de Melquisedec, pues de forma general y vulgar en los textos del mundo, veremos cómo a partir de lo que dice el libro de Urantia se pueden perfectamente identificar esos dos personajes y bien, pues a mi modo de ver desvelarían la identidad de Hermes Trismegisto. Y sin más, pues lo vamos a dejar aquí, final de esta primera sesión de presentación y pequeña investigación del Kybalión. Habrá alguna otra más y posteriormente, lógicamente, empezaremos a hacer sesiones de lectura explicada del libro para armonizar los 7 principios herméticos con las enseñanzas reveladas, transparentes, por supuesto, ya no son ni ocultas ni esotéricas, de el libro de Urantia, un curso de milagros, un curso de amor, para que quede perfectamente claro para todos de una vez y para siempre, espero, estos principios herméticos y su engranaje con los principios de la espiritualidad profunda contenidos en esos textos revelatorios. Y nada más, prospector.